Qué bendición es estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes, y quisiera suplicarles que vamos a hacer una oración para poner en las manos de Dios nuestro servicio de esta noche, la palabra. Y los invito a que preparen sus Biblias en la carta de Judas, capítulo 1, que solo tiene uno, versículos 14 y 15. Aleluya, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero suplicarte que esta noche tomes control, Señor, de todo lo que voy a hablar. Haz mi corazón un instrumento útil, Señor, y mi garganta, Señor Jesús, la bocina de tu palabra, Señor. Por favor, yo te ruego ser un instrumento tuyo esta noche, Señor Jesús. Ayúdame a traer bendición, ayúdame a traer, Señor, todo eso bueno y maravilloso que tú tienes para nosotros, porque estamos viviendo los últimos tiempos y es necesario que nuestro corazón se prepare, como decía tu palabra profética, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, dice Judas, en el único capítulo que tiene, versos 14 y 15. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aleluya. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Cosas duras que ellos han hablado contra Dios. Este escritor, Judas, era hermano de Jesús. Y él acá está haciendo mención de Enoc. Y es un personaje poco difícil de compartir porque se sabe muy poco de él. Pero hay literatura que es apócrifa, no es bíblica, no es del canon. O sea, no es Biblia, ¿verdad? Pero hay literatura antigua que se le atribuye a él como autor. Ahora, el punto de esta noche y lo que yo quisiera compartir con ustedes es acerca de lo que Enoc fue como predicador, y cómo como predicador él tenía un mensaje. Era un mensaje el que Enoc daba, y ese mensaje es: la tierra va a ser destruida y todos van a ser destruidos, arrepiéntanse y cambien. Ese era el mensaje de Enoc. Estaba avisándole a las generaciones de su época que llegó al colmo la maldad de ellos, llegó al colmo. Incluso Génesis habla un poco velado acerca de cómo hijos de Dios, dice, vieron a las hijas de los hombres y nacieron gigantes, y lo que dice Génesis, ¿verdad?, acerca de estos personajes que eran una abominación, y Dios tenía que destruir toda la maldad porque la tierra se estaba corrompiendo, tanto por los hombres como por todo el organigrama de Satanás, que se ha encargado de destruir lo que Dios construye, porque el diablo destruye, Dios construye. Ahora, Enoc vivió en una época difícil, así como la época actual, igual a nuestra época. Vivió en una época de violencia, en una época de pecado, en una época que es tremenda. Y así como él vivió en su época y vio tantas cosas, así nosotros hoy vemos tantas cosas, tantas aberraciones, tanta maldad, tanta destrucción, tanta mentira, tanta corrupción en todas las esferas de la sociedad. En la misma familia, a veces uno se concentra en los políticos que hacen esto, que hacen aquello, pero ¿sabe algo, hermano? Al margen de los políticos y haciendo un lado la vida de estos personajes tan pintorescos de nuestra Latinoamérica, pensemos en nosotros y en nuestro hogar. Hoy la palabra decía eso a través de nuestro pastor, que nos veamos a nosotros, porque sabe que ver a otros, eso es fácil. Señalar a otros, eso es cómodo. Pero vernos a nosotros mismos para cambiar, ojo, porque es para cambiar y para ser mejores. Porque solo vernos y decir, ay, qué bárbaro, pero quedarnos ahí, de nada sirve ni se mire. Pero si usted se examina para ser transformado, entonces usted entra dentro de la gente que oyó el mensaje de Enoc y creyó, que por cierto era muy poca. Muy pocos creyeron en lo que él tenía que decir. ¿Sabe una cosa? Hoy los predicadores tienen técnicas, tenemos, porque me incluyo, tenemos ciertos
ciertas directrices o esquemas de cómo hacer las cosas para predicar y ser amenos y que a la gente le guste el mensaje. Pero ¿sabe algo, hermano amado? Estos grandes hombres de Dios no seguían técnicas humanas cuando hablaban. Hablaban la palabra de Dios, hablaban la verdad y vivían la verdad, porque Enoc agradó a Dios. 7 generaciones Dios ya no volvió a caminar. El último con el que había caminado, ¿quién fue? Adán. Y no volvió a caminar, lea la Biblia, no volvió a caminar ni con el papá, ni con el abuelo de Enoc, ni con ninguno otro para atrás, hasta la 7ª generación. Y llama mi atención el número. La 7ª generación, el 7 es el número de la perfección, es el número de la creación, es el número perfecto de Dios. Y en la generación perfecta viene Dios y toma a un hombre que tenía un corazón dispuesto, un corazón entregado a Dios. Como tantos hombres y mujeres de Dios han existido sobre esta tierra. Gente que no sigue el parámetro de otros, sino que establecen en su corazón la voluntad de Dios y eso hacen, la voluntad de Dios. Yo creo que no existe mejor predicador que aquel que habla lo que Dios quiere decir. Porque cuando hablamos lo que otros nos enseñan o otros nos dicen, caemos en doctrina humana o de hombres y podemos equivocarnos. Pero cuando agarramos la palabra, le pedimos al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los que escribieron la Biblia, y le decimos al escritor de la Biblia, por favor, muéstrame. Entonces hay un cambio. ¿Sabe? Enoc fue un profeta, fue un predicador, un evangelista en su época. Pero algo fue lo que marcó la vida de ese hombre. Vea conmigo, por favor, Génesis capítulo 5, verso 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminó pues Enoc con Dios. La pregunta del millón esta noche es, ¿camina usted con Dios? Porque en la época de Enoc era muy difícil tener un contacto con Dios. Pero actualmente, hermano amado, hubo alguien que murió en una cruz y abrió el camino al trono mismo de la gracia, al trono de Dios. Hoy yo le pregunto, ¿camina usted con Dios? ¿Se deleita usted en la palabra de Dios? ¿O es uno más que llena una silla y que no cambia nunca y sigue en su misma necedad y en su mismo pecado? Leímos ahí que las personas hacían obras impías. Algo impío es algo que no está con Dios, que no quiere nada de Dios. El impío no quiere saber nada de Dios. Pero alguien pío es alguien que quiere dejar su vida para Dios, dar su vida para Dios. Mire, es muy fácil caer en la religiosidad y en pretender darle a Dios carne mejorada. Y tratar de ser impecable y que los demás se den cuenta de que nosotros ya caminamos diferente y que somos diferentes. Eso, hermano, para que otros me miren, eso no sirve en la vida espiritual. La vida espiritual es para que Dios me mire, es el único. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no solo ve lo que yo digo o lo que hago, Dios ve lo más profundo. Dice que su palabra penetra hasta los tuétanos en mis huesos. La palabra de Dios penetra, así como la mirada de Dios penetra. Dice la Biblia que todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel, de ese creador maravilloso y bondadoso. Ahora le tengo buenas noticias. Están desnudas, pero no para que lo destruya. Porque dice la palabra de Dios que su misericordia es nueva cada mañana para usted. Si la misericordia de Dios no fuera nueva, estaríamos destruidos. Enoc le predicó a su generación y les dijo, cambien. Dejen de pecar porque la tierra será destruida. Y sabe, Enoc tuvo un hijo y le puso un nombre que era una profecía. Le puso a su hijo Matusalén. Uno ha oído esa expresión, vos sos más viejo que Matusalén. Porque Matusalén vivió 969 años, estoy mal. Pero sabe una cosa, el nombre Matusalén significa cuando yo muera vendrá el diluvio o la destrucción del mundo. Y efectivamente, cuando él murió, vino el diluvio. Pero mire qué interesante, Matusalén sería entonces la 8ª generación desde Adán, ¿verdad? Entonces Noé sería la 9ª. Y 9 es 3 veces 3. Y Dios es 3 veces santo.
Y sabe, dice que los serafines que están ahí volando, que vio Isaías en el trono del Señor, que se cubren los ojos, tú lo mencionaste, y se cubren el cuerpo y vuelan con 2 alas y están diciendo santo, 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 el 3 veces santo. Y lo repiten todo el tiempo. Es porque Dios es santo. Y mire cómo Dios se santificó, porque dice que Noé halló gracia a los ojos de Dios. Pero ¿por qué Noé fue quien fue? Ahora yo entiendo. Por su abuelo y su papá. Porque eran gente que creyó en Dios. Miren, hay mucha gente que dice creer en Dios, pero no lo conocen. Entonces, ¿cómo pueden creer en alguien que no conocen? Alguien con el que no viven, alguien con el que no comparten. ¿Cómo puede usted decir que conoce a Dios si usted cuando ora no sabe si de verdad lo está oyendo o no? Si usted vive desconfiado de que Él lo va a ayudar, desconfiado de que Él va a responder, si usted piensa que para otros sí, pero para mí no, es que a mí no me oye. Por eso mejor le digo al pastor que ore, porque como a mí no me oye. Hermano amado, ¿cómo puede decir usted que conoce a Dios? Ahora, ¿cómo puede conocer a Dios si usted no lee la Biblia? Si usted no estudia la Biblia, si usted no dobla sus rodillas, si le pide a Dios que se revele a su vida en la palabra. ¿Cómo puede usted decir entonces que conoce a ese Dios si usted no se relaciona con Él? ¿Cómo dijo el Señor? Vengan a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, dijo Él, y llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y es ligera mi carga. ¿Saben por qué es ligera? Porque como dijo el pastor en la prédica, el que hace la fuerza es Jesús. Amén. En la relación, el que hace que funcione la relación es Jesús. Mire, hermano, en toda relación siempre hay uno que da más. Yo considero casi que inexistente que haya una relación donde los dos den parejo, que los dos den el 100. Yo no creo que haya dos que den el 100. En una relación siempre hay uno que es el que más da, y otro que es el que se amaciza, va, y el que recibe siempre y no da. Pero en la relación divina también ocurre. Nos amacizamos y el que da es Dios. Porque el que hace la fuerza es Dios. El que lleva la carga es Dios. Dice la palabra, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Usted no tiene cuidado de la palabra. Usted no tiene cuidado de estar metido con Dios. Usted no cuida su salvación, hermano. Perdón que se lo diga. Necesitamos aprender a ser como Dios. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Por eso dice, échenme la ansiedad que tienen. Traigan todos sus pecados, traigan todas sus cargas, traigan todas sus manchas, todas sus culpas. Yo les voy a dar descanso, porque ustedes no hay modo que descansen. Yo creo que fuiste tú que nos contaste que una vez, si fuiste tú o alguien le dio jalón a un hombre que traía una carga de leña. Creo que fuiste tú, y es la Chimaltenango, la granja que tuviste. Y se subió el cliente en el pick-up con la carga de leña, y así parado se fue en la palangana con la carga de leña. O sea, le digo, mire, ¿por qué no la baja? Ay, sí, ¿verdad? Dice, iba en la palangana, pero con la carga de leña, con el mecapal puesto. Así somos, hermanos. Dios dice, échate tu ansiedad, y se sube uno a la gracia, pero con el mecapal de todos los pecados, y no se quita la carga. La lleva cargando, aunque va más rápido, pero sigue cargando. Va a llegar a su destino, pero cargando. Y Dios quiere que deje de cargar eso, porque por eso usted no le es útil, porque vive cargando un montón, de porquería. No se ponga suciedad y un montón de cochinadas ahí encima de su pasado, de lo que le han hecho, de lo que le han dicho, de que lo despreciaron, de que lo hicieron a un lado, que todo el mundo lo ve feo. Quite toda esa basura de su vida y deje esa carga a los pies del Señor. Él va a tener el cuidado de llevarla por usted, y camine creyendo que usted es un linaje escogido, un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar. He ahí el punto de ese verso. Lo importante de ese verso no es todo lo que somos, sino para qué somos todo eso. Es para anunciar. Este hombre, Enoc, vivió para anunciar. Cristo viene. Cristo viene. Dios viene. Cambien. Mire, no era una prédica tan atractiva. Porque si usted le dice a la gente, deje de ser egoísta, deje de ser mentiroso, deje de ser vicioso, deje de ser lo que es y cambie, a la gente eso no le gusta.
Nos encantaría un mensaje donde nos dijeran que si usted es adúltero, tenemos unas oraciones especiales para que aunque siga en adulterio, el Señor va a estar en su vida derramando bendición. Hermano amado, si usted es adúltero, se va a ir al infierno. Amén. Si usted es borracho, se va a ir al infierno. Si usted es drogadicto, se va a ir al infierno. No hay otro camino para el que peca, es muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Me dirá usted. Entonces, ¿qué buena noticia puede haber? Alguien pagó por todo eso. Pagó un precio muy alto, toda su sangre, para limpiarlo de todo pecado. Y cuando alguien es transformado verdaderamente, ya no le agrada seguir siendo lo que es. Yo no sé usted, pero yo no estoy feliz siendo como era. Yo quisiera ser diferente, hermano, cada día. Poder apartarme de mi vieja naturaleza. ¿Sabe qué le dije hoy a Dios en mi oración? Le dije, Señor, ya no quiero ser yo, quiero ser tú. Ya no quiero vivir yo, como dijo Lutero, quiero que sea Cristo el que viva en mí. Como dijo Pablo también, ¿verdad? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que murió por mí en una cruz. Mira, el mensaje de la cruz es de esperanza, es de vida eterna. Pero hay que cambiar, hermanos. No podemos seguir siendo lo mismo y decir que ya cambiamos, que ya Cristo nos alcanzó. Mire, si Cristo no lo cambia, usted no tiene a Cristo. Perdón, pero el que tiene a Cristo cambia. Aquí no vale decir, es que ¿sabe qué? Yo así soy, usted, así era mi papá, así era mi abuelo y él es de generación. Yo no voy a cambiar mi genética. Mire, eso es su genética, vaya a contársela a otro. Porque Dios viene a cambiarle la genética. Dios viene a quitar el corazón de piedra que usted tiene y le va a dar un corazón vivo, pero si usted cree. Porque para el que cree todo es posible, pero hay que cambiar. Este hombre predicó acerca de cambiar. Eso predicaba Enoc. Dejen esa vida que llevan, porque van a ser destruidos. Pero nadie quería oír ese mensaje. No era una prédica que les agradara. Tal vez si Enoc hubiera predicado, ¿saben cómo ser ricos? Ahí hubiera estado lleno el monte donde él predicaba. ¿Saben cómo tener muchas mujeres y que todas se mueran por usted? Ahí estarían todos en el culto. ¿Sabes cómo puedes conquistar chicos? Ven al seminario de la iglesia. Y todas las patojas van al seminario para ser profesionales en la conquista de novios. Eso nos gusta. Pero Dios predica muy distinto a lo que predican los hombres. Dios predica cambio. Dios te reta. Hermano amado, Dios te reta. Y esta noche te está retando. Dios nos está retando. Y nosotros tenemos que decir, amén. Heme aquí, Señor. Para lo que tú quieras. Me va a doler, porque hermano, le va a doler y nos va a doler. Pero al final hay un gran premio, un beneficio demasiado bueno como para dejarlo ir. Sea valiente y atrévase a ser diferente. Vea conmigo, por favor, Hebreos 11, verso 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, mire qué interesante lo que dice acá, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire, cuando uno va a un funeral, ¿qué dice todo el mundo? Hasta todos se lo saben, ¿no? Tan bueno que, tan buena que era. Y tal vez era un bandido, una bandida. Y todos dicen, tan bueno que, mire, cuando yo me muera iba a haber que file carros. Tan bueno el hermano, porque no me conocieron íntimamente. ¿Sabe algo, hermano amado? Este hombre, cuando fue traspuesto, porque no murió, desapareció del mapa. Pero cuando desapareció, todo el mundo, todos los que vivían cerca de él decían, Enoc agradaba a Dios. Ese hombre caminaba con Dios. ¿Sabe qué pasa? Cuando alguien camina con Dios, resplandece. Fíjense que dice la palabra que somos nosotros. Dice que somos oscuridad del mundo. No, la luz. Somos la luz del mundo, dijo Jesús. También dijo que somos la sal. Yo decía, pero ¿por qué no habrá dicho así como aquella cantante? Somos el azúcar de la tierra para endulzar la amargura de los... No, somos la sal, porque la sal preserva y purifica. Cuando un niño nacía, lo sobaban con sal para limpiarlo y purificarlo. Y la sal era algo tan valioso que la palabra salario viene de ahí, de que les daban cantidades de sal a los guerreros
Con eso le pagaban a los romanos, con sal. Y de ahí viene el concepto salario. Mire qué interesante. Dios quiere que nosotros entendamos eso, de que podemos dejar una huella en otros. Que otras personas digan, ese hombre vivía para Dios. Ese hombre dio todo lo que tenía por Dios. Nunca se me va a olvidar una historia que contó el pastor de un misionero que siendo joven y estando en una universidad oyó el reto de ir a trabajar para la obra de Dios como misionero en África, si no estoy mal. ¿En dónde? En la India. Y él recibió el llamado para ir a la India. Y era escocés, si no estoy mal, era escocés. Y este hombre se fue, de 17, 18 años, bien joven, y se fue a dar su vida por el Señor. Se estableció, trabajó durísimo, llegó a viejito, ya de 80 años ahí sirviendo a Dios, y tenía un ministerio hermoso. Había servido con todo su corazón en ese lugar. Y entonces llegaron a decirle, mira, necesitamos que vuelvas con nosotros a Inglaterra y hables en la universidad y digas a los jóvenes que necesitamos misioneros. Y dijo él, no, yo estoy bien aquí, dijo, manden a otro, dijo, porque yo aquí me quedo, dijo. Pero porque amaba el lugar donde él trabajaba para Dios, pero lo rogaron y al fin accedió y fue. Que en esa época me imagino que era en barco la cosa, era en barco. Y fue otra vez a su lugar, y llegó a esa misma universidad. Y le hablaron a la gente, había mucho más recursos para convencer a las personas, y luego le dieron el tiempo a él, y él invitó y retó a los jóvenes, ¿quién levantaba su mano para ir a dar su vida por Jesús a la India? El silencio era de sepulcro. Y cuando pasó un buen momento, un buen rato, nos contaba el pastor que este hombre se puso de pie y levantó la mano y dijo, yo voy, dijo, ya viejito, y doy mi vida con todo gusto por Jesús y por la India, por el Evangelio. Y que cuando me muera no se diga en el cielo que no hubo un escocés de corazón limpio que quiso dar su vida por Jesús. Hermano amado, cuando alguien deja entrar a Dios, eso cambia, transforma. Mire, cuántos grandes siervos de Dios salieron de la inmundicia, Todos hemos oído hablar de las Biblias Scofield que están anotadas. ¿De dónde sacó Dios a Scofield? De una vida de pecado y de perdición. De ahí lo sacó el Señor. Y miren lo que lo volvió un erudito de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ver con ojos de amor el llamado que Él nos hace. Porque el mensaje sigue siendo el mismo. ¿Y sabe qué? Está más vigente que nunca porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene y viene pronto. Hay que estar listos porque Él va a venir a llamarnos. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de Enoc? Fue un mensaje sobre la segunda venida de Cristo prácticamente. Si lo trasladamos a esta época, ese era el mensaje de él, Cristo viene. Ahora, fue un mensaje acerca de la seriedad del pecado. En las iglesias ya no están diciéndole al pecado, pecado. Y al pecado hay que decirle su nombre. Es que vieras que la hermanita es algo enamorada, no es adúltera. Eso tiene nombre. No es que se fueron con un su conocido al oscurito, fueron a fornicar. Tiene nombre. Ay, que el patrón está contento, decía el pastor el otro día, cuando es el jefe y el mero el que se puso hasta las chanclas. Ay, está contento, es borracho, es un borracho empedernido. Tiene nombre. Tiene nombre. Entonces nosotros tenemos que ver el pecado con la seriedad que hay que ver. Porque sabe algo, el pecado es como la lepra. La analogía perfecta del pecado es la lepra. ¿Por qué? Porque esa enfermedad usted se autodestruye. Se le caen las orejas, se le cae la nariz, y no duele. ¿Y no es así el pecado? Usted adultera, usted hace esto, usted hace barbaridades y nada pasa. Y dice, ay, qué chilero, dice uno. Todo lo malo que hago y nada pasa. Pero créame, se está autodestruyendo. Y va a llegar un momento en donde el pago va a ser su alma. Y el infierno, hermano amado, es un lugar en donde no le recomiendo que usted desee estar. Porque de ahí no se sale. Aquí ahorita se puede librar. Media vez vaya a ese lugar
no hay salida de ese lugar. Un lugar que no fue creado para los hombres, fue creado para el enemigo de nuestras almas, para el diablo y sus seguidores. Pero los hombres van a parar ahí porque desechan el mensaje de Dios. No quieren cambiar sus vidas. Le tienen miedo a la responsabilidad que implica buscar a Dios. No quieren compromisos, solo beneficios de la fe. Ahora, fue un mensaje acerca del juicio divino sobre hablar impíamente. ¿Cómo hablamos, hermanos amados? ¿Cómo resolvemos nuestra vida? Piensen. Cuando usted siente dolor, cuando usted siente frustración, ¿de qué habla? ¿Cómo habla usted? ¿Qué salidas propone usted mismo? Porque cuando hablamos impíamente, dice la palabra de Dios, de toda palabra daremos cuenta, hasta de las ociosas. Hay que tener cuidado cómo hablamos, porque lo que decimos todos se están notando. Es muy, pero delicado. ¿O no dice la Biblia, por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado? Es serio, como uno hable es serio. No es cualquier cosa. Deje de estar diciendo cosas que no debe decir, porque eso le puede condenar y lo puede llevar a problemas serios. El hablar y el hablar mal. Y otra cosa, no hable mal de Dios. Si va a hablar algo de Dios, de verdad, haga un examen de conciencia y fíjese bien qué va a decir de Dios. Porque de Dios no podemos hablar mal. No podemos decir mal. Porque la gente dice cosas y barbaridades. Hay idiomas como el inglés, en donde tratan el nombre de Dios con tanta ligereza y lo usan para maldecir. Y mire, todo el tiempo están diciendo cosas terribles en inglés. Y así en otros idiomas y en el español también. Entonces tengamos cuidado cuando vayamos a mencionar a Dios. Fíjense, para el pueblo de Israel es tan delicado que el nombre de Dios ellos no lo dicen, el tetragrama no lo dicen. Porque no quieren decir en vano ofender a Dios al decir su nombre en alguna cosa que no corresponda. Fíjense qué sagrado es para ellos el nombre de Dios. Ojalá nosotros respetemos no solo el nombre, la presencia de Dios, porque está aquí, vive adentro de nuestro corazón. ¿Cómo es importante el cambio que propone este personaje Enoc? Enoc predicó un mensaje oportuno, porque la gente necesitaba arrepentirse. Era oportuno el mensaje, mal recibido, pero era oportuno. Nuestro pastor ha estado predicando y muchas de las prédicas muchos sentirán que son fuertes o duras, pero es palabra oportuna porque nos está avisando Dios, nos está jalando Dios. ¿Se recuerdan la parábola que leímos el miércoles pasado al final de los convidados? ¿Cómo le dijo a su enviado? Le dijo, ve a los caminos, a los vallados. ¿Y qué le dijo? Fuérzalos a entrar a la fuerza, porque quiero que mi casa se llene. Mire hasta dónde llega Dios en su amor por usted, que hasta por la fuerza lo va a llevar, porque lo quiere bendecir, hermano, lo quiere librar, lo quiere llenar de una vida maravillosa. Será un buen mensaje para el tiempo de la tribulación, porque vendrá un tiempo de la tribulación, dice la Biblia en Apocalipsis. Incluso se habla de 2 olivos en Apocalipsis 11, y muchos piensan que uno de esos 2 olivos es Enoc. Llena los requisitos, él y el profeta Elías. ¿En qué sentido? Ninguno de los 2 murió. Y cuando vengan en esa época de tribulación, 3 años y medio van a estar aquí. Los van a matar. Los que no conocieron la muerte van a venir a saber lo que es morir. Y usted dirá, tienen que venir a hacer lo que tienen que venir a hacer para Dios. Y lo van a hacer, mire, en el poder del Espíritu. Ellos no tienen, donde estén ahorita esos 2 olivos, ellos están felices de venir a hacer la voluntad de Dios. Y van a hacer cosas terribles, hermano. Van a detener la lluvia, van a consumir con fuego a los que les quieren hacer daño. Y lo que la gente les quiera hacer a ellos, a la gente le va a ocurrir. Pero dice que al fin los van a agarrar y durante 3 días y medio van a estar muertos en una plaza. Y hasta dice la Biblia que se van a mandar regalos, dice en Apocalipsis 11, para felicitarse. Me imagino que ahí está hablando de jefes de Estado, mandándose regalos y premios. Los mataron porque detenían la lluvia y nos tenían bien arruinados. ¡Qué alegre! Los mataron. Y todos haciendo celebración, pero dice que van a ser
nuevamente revivimos. Y entonces una nube, así como se fue Jesús, así se van a ir ellos. Pero van a estar en la época de la tribulación. Gente como no. Gente que habla lo que tiene que hablar y que está llena del poder de Dios. En Nueva York un hombre llegó a predicar. Y ya en esa época existían, porque eran como los años 40, 50. Y ya existían bandas y crimen organizado y jóvenes delincuentes. Y había los de un lugar y los de otro lugar, y como lo de Nicky Cruz, ¿verdad? Más o menos. Y ese hombre puso su carpa. Él venía de Europa y puso su carpa. Y fue a predicar a ese lugar. Entonces, como él ponía campaña de milagros, llegaron estas personas y le dijeron: queremos ver un milagro verdadero. Porque si no vemos un milagro, lo vamos a matar a usted y a todos los que vengan. Entonces dijo él: está bien, dijo, porque yo no hago los milagros, los hace Dios. Si quieren ver un milagro, vengan, porque lo van a ver. Ah, no, pero el milagro lo vamos a traer nosotros, lo que queremos ver. Y dice que llevaron varios muertos, que habían muerto en un pleito una noche antes, y llevaron a los muertos. Y todos se sentaron, y dice que este predicador agarró al primero, lo abrazó, y así muerto, dice, arrastrado, empezó a predicar con el muerto. Y de repente se revivió. Entonces fue y agarró a otro. Pero todo el mundo estaba, olvídense, imagínense cuando revivió el primero. Pero todos con la expectativa, como son varios, ¿será que todos se van a revivir? Todos revivieron. Dice que ese hombre alcanzó miles de almas en esa época para el Señor. Su hija y su yerno creo que escribieron la vida de él. Wisworth, no me recuerdo el nombre y el apellido de él. Escribieron acerca de él, porque Dios lo usaba con un poder. Ahora sí dice que él se enfermó y no se pudo curar. Le pasó a las de Pablo. Mire qué tremendo es Dios. Hacía unos milagros ese hombre. Tremendos. Llegó a un lugar y le prohibieron por ley, le prohibieron poner su mano sobre enfermos para que se curaran. Los religiosos fueron a hablar con el rey, le dijeron: este hombre es un charlatán, no dejes que venga, y que no podía predicar en ningún lugar público, en ningún salón, en ninguna iglesia, no le permitían. Entonces él fue a hablar con el rey, y cuando fue a hablar había una enferma en la casa del rey, y él oró y se curó la enferma, un milagro tremendo de Dios, que enfermedad de muerte, y se curó. Entonces, a cambio le digo: rey, déjeme predicar en un parque, porque no es un salón, no es una iglesia, es un parque. Entonces le digo: está loco, le digo, esto está nevando, le digo, la temperatura es abajo cero. ¿Quién va a llegar ahí? Le digo, usted deme permiso de hacerle en un parque. Pero también hay una ley que dice que usted no los puede tocar. No voy a tocar a nadie, le digo, se lo prometo. Y fue a ese parque, dice, congelado. Y juntó más de 10,000 personas. Entonces les digo a la gente: miren, no les puedo tocar, como hago yo siempre en mis prédicas, no les puedo tocar con mis manos, tengo prohibido por la ley hacerlo. Pero la ley no dice que ustedes no se puedan poner la mano donde tienen la enfermedad. Y vamos a pedirle a Jesús, y Jesús los va a curar. Todos se curaron, todos, ni uno quedó sin curarse. Todos se curaron. ¿Sabe qué? Es alguien que va a predicar, pero va a predicar con el Espíritu de Dios, y ocurren milagros. Ahora, hermano, le pregunto algo: ¿por qué cuando usted viene a la iglesia usted no cree que pueda pasar en su vida un milagro? Piense en un milagro y pídaselo a Dios. ¿Quién dice que Dios no se lo puede dar? Dios es un Dios de poder. Yo creo que Dios está con nosotros en esta iglesia, y siempre va a estar, y Él nos va a dar todo lo que necesitemos, siempre. Vea conmigo, por favor, si es tan fino. Vayamos a Hebreos 9:27. Porque hablamos de que ellos van a venir en la tribulación y van a morir. Por una razón, está escrito. Dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, Dios establece que todos nosotros nos vamos a morir. Y después de eso, el juicio. Ahora, hay algo tremendo en esto, hermano amado, que de repente le va a gustar. Dice la Biblia que cuando sea el rapto, los muertos en Jesús resucitan primero. Todos los muertos en Cristo. Empezando por el ladrón que se arrepintió. ¿Se acuerda que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? Ese cuate va a ser tal vez de los primeritos, que va a venir a recibir el cuerpo ya para estar en la eternidad con cuerpo glorificado. Entonces van a ser, dice, los muertos arrebatados. Y luego, nosotros, dice la palabra,
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. O sea que en el rapto sí va a haber una multitud de personas que creyeron en Jesús, que no van a morir. Y usted dirá, entonces, ¿y Enoc y Elías? Es que, amados hermanos, ellos creyeron en Jesús hasta que fueron llevados al cielo y vieron a Jesús. Pero no podían creer porque todavía Cristo no había muerto en la cruz. Entonces tienen que venir a cumplir el requisito. Y lo van a venir a cumplir. Y Dios se los va a llevar a saber a recibir qué premios en el cielo y qué galardones. Porque cuando habla de ellos en Apocalipsis 11, habla de los 24 ancianos y habla de toda esa gloria que hay en los cielos. Son 2 olivos, que no es cualquier cosa, hermano. Son 2 personas muy importantes dentro del propósito divino. Otra cosa importante que quisiera que viéramos, en 1 Corintios 15, habla de esto del que estamos diciendo del rapto. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Mire qué lindo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Tradúzcalo a no todos moriremos. Pero todos seremos, dice. Ese es el punto importante. No es tanto que si vamos a estar vivos o muertos. Lo importante es que estemos vivos o muertos. Vamos a ser transformados, dice la palabra de Dios. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. El pastor nos ha enseñado que es un quinto de segundo. Lo que uno tarda en parpadear, ¿verdad? En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, cuando en Israel se llamaba o se convocaba, había 2 trompetas de plata. Cuando sonaban las 2, era todos. Pero cuando solo sonaba una, era solo llamado de príncipes. Solo los principales podían ir al llamado de una trompeta. Y si usted nota, la Biblia es clara al decir que va a sonar la trompeta, no dice trompetas. Dice la trompeta va a sonar. Y fíjese que las instrucciones en batalla las daban con sonidos largos y cortos, algo como la clave Morse. Entonces, con sonidos largos y cortos, ciertas tonadas, era lo que utilizaban para las instrucciones de combate. Por eso dice la palabra que si la trompeta diera sonido extraño, ¿cómo el ejército sabría qué hacer? Entonces, cuando suene la trompeta, acuérdense que ustedes, ¿qué dice la Biblia? Que somos, hermanos, en Apocalipsis. Dice que somos reyes y sacerdotes. Entonces, cuando la trompeta suene, es convocatoria para nosotros, los que hemos creído en Jesús. Yo no sé cuántos se gozan por eso, pero yo me gozo de saber que voy a ser convocado por la trompeta del rapto. Y me voy con Dios, esté vivo, esté muerto, o sea, no importa. Pero me voy con el Señor y me va a transformar. Eso es lo importante. Voy a vivir para siempre con Él, con un cuerpo como el que Jesús tiene ahora. Ahora, en la primera carta de Juan, y aquí estoy terminando. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 2. Mire qué lindo lo que dice. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y mire que esto es bien profundo. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mire qué interesante esto. Veremos a Cristo tal como Él, en toda la plenitud de su gloria. Y vamos a poder verle porque vamos a tener un cuerpo adecuado y un ser adecuado para ver a ese Dios todopoderoso iluminando el cielo de la eternidad. Y vamos a poder disfrutar de esa presencia eterna y de esa gloria eterna. ¿Sabe algo, hermano? Yo a veces pienso muchas cosas, pero dentro de lo que en mi corazón hoy esta palabra dejaba, es que si usted se da cuenta, ese hombre afectó la vida de su hijo Matusalén, porque su propio nombre era una profecía y un mensaje claro de lo que Dios iba a hacer. Yo le pregunto, ¿será que sus hijos son una prédica de lo que hay en su corazón, de lo que hay en su espíritu? Si usted tiene hijos. Y si no, de todos modos los va a tener algún día. Qué lindo que sus hijos sean la continuación de lo que usted enseñó, de la presencia y el poder de Dios y del amor de Dios. Y fíjese que alcanzó incluso a Noé, porque el que halló gracia, dice la Biblia, a los ojos de Dios, fue ese hombre Noé. Miren, Noé es un personaje que uno lo ama con facilidad en la Biblia, porque era un hombre que llegó a viejito.
haciendo un transatlántico en medio de un bosque. Mira, era el más loco de su generación. No existía otro lugar donde divertirse mejor que ir a ver cómo un loco hacía un barco en medio de la nada. Y sabe algo, nunca se me olvida una enseñanza que tú diste, pastor, hace muchos años, cuando hablaste de Noé. El pastor nos enseñó que la puerta del arca no la cerró Noé. Porque sabe que Noé quería que la gente se salvara. Si alguien hubiera dicho, Noé, me das galón, Noé lo hubiera metido al arca, aunque no era el propósito de Dios. Entonces vino Dios, fíjese, y dice la Biblia que él cerró la puerta. Porque sabe algo, la Biblia dice que cuando él cierra, nadie abre. Y hermano, ese barco se pasó más de 100 años haciendo ese barco. O sea, tiempo hubo para que alguien dijera, ay, si viene la destrucción, pues aunque yo no me vaya, pero le voy a pedir favor a don Noé que le encargo a mis nietecitos que se vayan. ¿O no hubiera hecho usted eso? Y mire, cuando empezó a llover, hermano, porque no cree usted que llovió, llegó un ratito y ya todo estaba inundado. No, fue un proceso. Cuando empezó a llover y nunca llovía, porque hermano, tú nos enseñaste también que lo que había era un rocío. No llovía en esa época, no había lluvia, así como ahora, no había el invierno que hay ahora. Solo era un rocío que humectaba y mantenía la tierra preciosa para cultivar. Entonces ellos no conocían la lluvia. Y cuando empezó a llover, usted no hubiera hecho, ay, mija, mejor hacerte unos panitos y vamos a donde don Noé, porque esto se está poniendo feo. Pero dice que nadie, y Noé lo rogaba. Yo me imagino a Noé rogando a la gente, y la gente no quiso. Y al final todos murieron. Y mire qué interesante, el número 8 nos enseñó una vez el pastor, que ese es el número de un nuevo inicio, y es un número de recreación, de una nueva creación, un nuevo tiempo. Y fíjese que en el arca había 8 personas. 8 personas. Y el arca es anarquía de Cristo. El arca es Cristo, amén, amén. Mire hermano, de verdad, cuando este hombre Enoc habló y predicó, yo creo que ni el mismo Enoc dimensionó el alcance que iba a tener lo que él hizo, el valor que iba a tener lo que él hizo. Yo le pido esta noche que usted vea el valor tan grande que Dios tiene para su vida. Cómo valora Dios su vida, porque Dios la valora al punto de morir por usted en una cruz. A ese punto valora Dios su vida, la suya. Dios quiere llenarlos, Dios quiere bendecirlos, Dios quiere que demos un mensaje claro a la humanidad. Hay que cambiar. Hay que dejar la vida vieja y vivir la que Cristo nos ofrece. Una vida llena de bendición, una vida llena de cosas preciosas, llena de bendiciones y cosas maravillosas, no solo para nosotros, sino para toda nuestra casa. Vamos a terminar orando y hablando con el Señor. Amado Padre Celestial, yo te ruego que esta noche tú bendigas a cada uno de tus hijos. Que tú, Señor, toques nuestro corazón con tu palabra. Que tú nos levantes y nos despiertes para hacer tu voluntad, para hacer tu palabra, para vivir tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos des el cambio que anhelamos. Yo te ruego que tú, Señor, transformes a cada persona que esté escuchando esta palabra, que está oyendo esta palabra. Señor, entra en sus vidas, muéstrales el grande amor que tú tienes por ellos. Que alguno de los que oigan esto, de los que lo vean a través del internet, Señor, que le puedan decir a Jesús: Jesús, yo te recibo en mi corazón. Yo declaro que tú eres mi Dios, que tú eres mi suficiente Salvador. Yo te entrego mi vida.